Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Titulares de hoy. Israel tarda 24 horas en detener a un infiltrado desde Gaza que llegó a penetrar 10 kilómetros. La policía canadiense abate a un simpatizante de Daesh que planeaba un atentado terrorista. Identificada la última víctima anónima del atentado de Amia en Argentina de 1994. En Google Maps nunca apareció el nombre de Palestina, a pesar de la denuncia de un foro de periodistas. Bueno, y como siempre, con los comentarios a cargo de Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Bien, al finalizar la sección de actualidad, abordaremos, como siempre, la agenda cultural. Pero primero vamos con las noticias. Un palestino que se infiltró en Israel desde la Franja de Gaza logró eludir a las fuerzas de seguridad durante casi 24 horas, aunque finalmente fue detenido. El sospechoso fue detectado por la unidad que controla la frontera sur de Gaza mediante cámaras cuando éste cruzó hacia la zona israelí del Consejo Regional Eshkol. Aunque las tropas fueron convocadas a la zona, inmediatamente después de su detección no lograron apresarle hasta pasadas 24 horas, sin que esté claro cómo logró eludir a sus perseguidores. Finalmente fue detenido a más de 10 kilómetros dentro del territorio israelí, escondido cerca de unos invernaderos en las afueras de la localidad de Netivot. A los habitantes de las comunidades cercanas se les había ordenado permanecer en sus hogares en la noche del martes porque no se sabía si el sospechoso estaba armado. No es inusual que habitantes de la Franja de Gaza traten de infiltrarse en Israel, pero esta vez el tiempo que se tardó en localizar al sospechoso fue inusual. Sí, inusual porque en realidad estas persecuciones no llegan a pasar de un par de horas. En realidad lo detectan las cámaras, ya se activa el procedimiento de búsqueda y digamos en un par de horitas lo tienen que encontrar. Es un ejército que está muy adiestrado en este tipo de situaciones, de infiltraciones, no solamente ahora con la Franja de Gaza, también en las fronteras internacionales, digamos. Ha habido problemas durante muchos años de infiltraciones. En este caso parece, digo porque todavía no tenemos los datos, de que era una infiltración pacífica. ¿Qué quiere decir una infiltración pacífica? Es alguien que huía de la Franja de Gaza, seguramente porque ya estaba harto del régimen de Hamás y por eso no iba armado y tampoco iba con un plan demasiado específico. Se lo encontró, estaba durmiendo cerca de un invernadero en el medio del campo y que esto que lo otro, no venía ni pertrechado ni tenía armas, así que se supone que venía en esa situación de huida, ¿no? Pero en otros casos la situación, hasta que no se detiene a la persona, no se sabe si viene justamente con un arma y viene a atentar y a matar gente que viven en las cercanías. Así que bueno, esperemos también por el propio bien de este individuo, también que esta haya sido su intención, y entendemos que las fuerzas de seguridad de la Guardia de Frontera pues tendrán que hacer algún ejercicio de refresco o revisar sus manuales, sus protocolos de actuación a la hora de perseguir a un infiltrado. Bien, pues seguimos con las noticias. Un simpatizante de Daesh que planeaba un atentado suicida inminente en alguna de las principales ciudades de Canadá ha sido abatido hoy en un enfrentamiento con la policía de ese país. El fallecido, Aaron Driver, de 24 años, estaba siendo seguido por las autoridades desde hacía un par de años, cuando mostró por primera vez su simpatía por el grupo yihadista. La operación policial se produjo en una localidad a 225 kilómetros de Toronto. El sospechoso tenía una cuenta en Twitter con el seudónimo de Harun Abdurrahman. Había sido detenido en junio de 2015 y dejado en libertad condicional para limitar sus movimientos, ya que las autoridades temían que pudiera implicarse en actos terroristas. Según ha trascendido, Driver planeaba utilizar un explosivo para cometer un inminente atentado suicida en un área pública, aunque no se ha revelado si en la operación policial se ha requisado algún artefacto. Bueno, tenemos, por lo menos yo, que felicitar a la policía canadiense, porque este no era un simple simpatizante, no era un simple alguien que tiene una cuenta en Twitter y se pone un seudónimo, no era alguien que solamente
apoya ideológicamente al terrorismo, sino que alguien que estaba planeando y a punto de actuar, y por eso salieron a buscarlo. O sea, ya sabían que existía este personaje, ya lo habían detenido, lo tenían en libertad condicional, lo tenían fichado, pero a diferencia de lo que pasó en los últimos atentados aquí en Europa, en Francia, en Bélgica y en Inglaterra, que los tenían a todos fichados y después salen y matan, pues estos hicieron un seguimiento, la policía canadiense, un seguimiento correcto, adecuado, y en el momento que se disponía a actuar, pues actuó la policía antes. Y en el momento de la detención, pues no tengo yo los datos, me imagino que hubo una resistencia, hubo un tiroteo o alguna cosa que hizo que fuera abatido. Esto, cuando sucede en Israel, es un asesinato, aplicación de la fuerza desproporcionada, porque seguramente el pobre chico solo tenía 24 años y solo por mirar internet, etcétera, etcétera. En el caso canadiense no creo que nadie vaya a poner en duda cuáles eran las intenciones de la policía. Y otra vez, yo soy el primero en felicitar la actuación de la policía y de los medios de inteligencia de Canadá, que se toman muy en serio estas cosas. Ayer mismo hablábamos de Canadá, cómo el gobierno se había resistido a esta gente que viene al Foro Social Mundial. Quizás para ellos hubiera sido, esta actuación será criticada en algún momento de estos días en que tienen este foro. Seguramente lo llamarán a alguien que es un resistente, que esto, que el otro. Y me da igual si en los próximos días, como pasa con todos los yihadistas europeos, se descubre que tenía problemas mentales. Porque todos los yihadistas europeos tenían problemas mentales. Entonces hay dos cosas que se pueden solucionar: o arreglar la policía o arreglar la psiquiatría en el continente. En Canadá esperemos que no vengan con esa chorrada, porque a mí me da igual si el que viene a matar a mi familia sufre depresiones, toma Prozac o se las ha saltado. Alguien tiene que hacerse responsable de la integridad física de los habitantes de un país, y eso es el gobierno a través de sus servicios de seguridad y de inteligencia. Bien, pues terminamos con la unidad fiscal AMIA Daya, que ha logrado determinar este miércoles la identidad de la víctima número 85, la última del atentado que tuvo lugar en julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, de Buenos Aires. Se trata de Augusto Daniel Jesús, nacido en 1974, que falleció en el ataque junto a su madre, María Lourdes Jesús, mientras asistían a un curso para el cuidado de enfermos en la sede de la AMIA. El juez que investigó la causa ordenó entonces la captura internacional de diplomáticos iraníes acusados por la organización del ataque. En 1997, el fiscal Alberto Nisman se sumó a las pesquisas del caso y años después, en 2004, se creó una fiscalía especial para la investigación dirigida por él. El año pasado murió en extrañas circunstancias tras denunciar a la presidenta y a otros altos cargos de encubrir la participación iraní en dicho atentado. Bueno, todos recordamos el atentado de la AMIA, ya 22 años sin celebrarse el juicio porque ninguno de los inculpados... No solamente que no se ha inculpado a nadie, sino que no se ha podido investigar a los testigos citados, que son altos funcionarios del gobierno iraní. El gobierno anterior de Argentina trató firmó un acuerdo un memorando de entendimiento con Irán que ocultaba el encubrimiento del papel iraní en este atentado. Pasaron 22 años para que se supiera la identidad de esta última víctima. Ya era hora. No vamos a reírnos de la situación. Vamos a felicitar a la Fiscalía, la Unidad Fiscal AMIA Daya, porque tuvo la valentía de 22 años después poner en marcha todos los mecanismos para que esto se resuelva de una puñetera vez. Por lo menos ya se sabe quién es esta persona. Esta persona era el hijo de otra víctima que sí había sido identificada y que estaban los dos haciendo un curso para el cuidado de enfermos en AMIA. AMIA es una asociación mutual, una asociación cultural israelita argentina que hay desde hace muchos años.
y lo que estaban aprendiendo no era un curso para cuidar judíos o cuidados judíos para enfermos. Estaban asistiendo a un curso que las comunidades judías de Argentina organizan para que la gente, los no judíos y quien quiera, pueda progresar y encontrar salidas laborales. Esto ya pasaba en el año 94, ahora sale a la luz este caso, pero también para señalar que muchas veces se estigmatiza que los judíos solamente se preocupan de los judíos, que solamente ayudan a los judíos, que uno se protege al otro, y que no es cierto, y el que no lo crea, pues que vaya y revise las actividades de AMIA y DAIA en los últimos años, o del Congreso Judío Americano en Estados Unidos, que trabaja básicamente con la absorción de latinos en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así que eso por un lado. Y por otro lado, la segunda parte que nos gustaría ver es algún avance en la ejecución del propio caso AMIA en los juzgados, y algo que lleva 22 años de retraso, y algo que es mucho más cercano, pero también muy difícil, muy escabroso, que es el asesinato del fiscal que estudiaba el caso AMIA y que denunció a la presidenta y que al día siguiente murió en extrañas circunstancias. En Argentina las fuentes oficiales hablaban de suicidio. Aquí en Radio Sefrat, desde el primer momento, y con el testimonio de amigos y gente que la conocía directamente, hablamos de asesinato, de crimen de Estado, directamente desde las cúpulas del gobierno. Por supuesto, esto no se ha demostrado, pero todo apunta a que tuvo que ser alguien muy cercano al gobierno de la nación o al gobierno del otro país interesado en que Nisman se olvidara del caso, como es Irán. Bueno, pues ahora sí terminamos con un tema que ya abordábamos aquí en Radio Sefarad hace unos días, y es que Google rechaza las acusaciones palestinas de que ha eliminado una referencia a Palestina en sus mapas, en Google Maps, y explica que una etiqueta de este tipo nunca apareció. Tal como comentamos en esta sección, el Foro de Periodistas Palestinos protestó por la eliminación del nombre de Palestina como parte de un plan israelí para descartar la existencia de una entidad palestina. Sin embargo, según informa el Washington Post, Google no ha cambiado su etiquetado de la región y los resultados de la búsqueda son los mismos ahora que hace 5 meses, en el que la palabra Palestina no aparece en el mapa que incluye Cisjordania, West Bank en inglés, y la Franja de Gaza. Eso sí, Google reconoce que ha encontrado un fallo que ha suprimido las etiquetas West Bank y Gaza Strip en los zooms más grandes de los mapas y está trabajando para restaurarlas. Sí, yo voy a decir algo también contundente. Se suele acusar a la dirigencia palestina directamente de ser unos mentirosos. Solamente hay algo que es todavía más mentiroso que la dirigencia palestina, son los medios de información y los periodistas palestinos, que no son periodistas, sino que son activistas del encubrimiento y de las falsedades con fines políticos. Esto saltó. Ayer se habló de eso, Google ha quitado a Palestina del mapa. Yo hice la referencia y el comentario diciendo, es que no tendría que existir la etiqueta Palestina porque Palestina no figura en ningún mapa porque no es un estado ni nunca lo ha sido. Y ahora Google nos confirma, es que nunca estuvo esa etiqueta. Y alguien no solamente que puso una denuncia sobre esto al foro de periodistas, sino que salieron ellos en declaración oficial. Google nos quiere quitar esto por la presión del lobby israelí, que esto, que el otro, para descartar la existencia de una entidad palestina. Es que Google no la tiene que descartar porque no existe la entidad palestina como Estado. Existe la Autoridad Nacional de Palestina que controla una de las zonas de Israel, de los territorios en disputa, y que han sido acordados en los acuerdos de Oslo de 1993, cuál es la zona que controla la autoridad palestina en Cisjordania, también llamada West Bank, y en la Franja de Gaza, aunque la autoridad que gobierna en Cisjordania hoy en día no controla la Franja de Gaza, porque hubo una mini guerra civil en la Franja de Gaza, y cuando tomaron el poder los de Hamás, aniquilaron a todos los que eran del partido gobernante en Cisjordania.
Eso la gente se olvida, los periodistas se olvidan, los historiadores se olvidan, todos se olvidan, excepto los que viven para mirar Google Maps y miran mal. Mira que miran mal porque si ponen Palestina hoy y la ponían hace 5 meses, pues el resultado era exactamente el mismo. Palestina nunca existió con límites como Estado en Google Maps. Y esperemos, por el bien de todos, que algún día aparezca en Google Maps un país llamado Palestina, pero para eso hace falta que aseguren la estabilidad, la paz y que no sea su cometido eliminar del mapa a la otra entidad que está ahí al lado, que se llama Israel, y que solamente con su consentimiento, solamente con el consentimiento de Israel, se puede crear un Estado palestino, porque esto está en la Carta Fundacional de Naciones Unidas, que heredó la situación de Israel de la antigua Sociedad de Naciones. Y al crear, al hacerse la partición y una de las partes, la parte árabe, no aceptar la partición, hubo una guerra, la guerra de independencia de Israel, y las líneas de armisticio se quedaron como quedaron en el año 49, y eso constituyen los límites de Israel. Para crear un nuevo Estado, Israel tiene que proponer crear ese nuevo Estado. Esto es lo mismo, Alejandro, que para crear, por ejemplo, Cataluña, no es suficiente con que el Congreso catalán, la Asamblea catalana o cualquier institución catalana lo proclame. Tiene que ser España la que acuerde la creación o la secesión o la ruptura en 2 países o una parte de su país. Lo mismo con el País Vasco, con Galicia o con la ciudad de Cartagena. Cualquier cosa que afecta a la legalidad y el derecho internacional es prioritario el que tiene el derecho de asumirla, que en este caso es Israel. Y en este caso estamos hablando solamente de los nombres, pero los nombres son muy traicioneros y gracias a ellos se pueden fabricar mentiras como la que han fabricado los periodistas palestinos, que han soltado esto ayer. Google ha respondido hoy, pero la noticia de ayer, la noticia de hoy ya no importa para aquellos que en su ideario está el odio a Israel, que oculta el odio al judío, y ya dirán y recordarán que Google Maps respondió a las presiones de Israel y los judíos del mundo para borrar el nombre de Palestina, aunque no sea verdad. Y en este proceso del tema de palestinos e israelíes, estamos nadando en un mar de mentiras que proclaman desde la cabeza del liderazgo palestino, el presidente Mahmoud Abbas, con sus conspiraciones de que los judíos se quieren adueñar de la explanada de las mezquitas, etcétera, etcétera, hasta el último de los periodistas a sueldo de esta misma autoridad palestina. Bien, pues veremos cómo avanza este tema de Google Maps y las denominaciones de los territorios israelíes palestinos, entre comillas. Bien, vamos ahora a una pequeña pausa y regresamos con las noticias culturales. Bien, Alejandro, hoy ¿de qué nos vas a hablar? Creo que seguimos hablando del tema olímpico, ¿no? Sí. Bueno, primero felicitaciones a España. Por ese oro, ¿no? Que ahora volvemos con un oro. Ya tenemos un oro, Mireia Belmonte, que... Es nuestro medallero, esta chica parece que es nuestro medallero porque al final son todas suyas, son dos, pero son todas. Todos los logros olímpicos de España hasta ahora, en estos 4 días o 5 días, pues son de la misma persona. Bueno. Esperemos que por lo menos ella, creo que todavía va a competir en alguna categoría a ver si más. Se suma alguna más y que también venga de otras categorías, de otros deportes, ¿no? Sí, vamos con temas olímpicos. Hoy de nuevo, Youth Fahmy, representante olímpica femenina de judo de Arabia Saudí, fingió una lesión para evitar combatir con la deportista israelí Gili Cohen. La programación de competiciones de judo femenino de menos de 52 kilos de los Juegos de Río deparó que la deportista árabe, en caso de avanzar a 16avos de final, se enfrentaría a la israelí,
Por este motivo, en el calentamiento previo a la batalla contra la judoka de Mauricio, la saudí declaró no estar en condiciones para dicha disputa al tener supuestamente una lesión tanto en su brazo como en su pierna. Es el segundo incidente que sufre Israel en estos Juegos después de que en la ceremonia de inauguración el delegado de Líbano les impidiese subir al mismo autobús. Si hablamos del tema del autobús y el delegado de Líbano, y ahora, pues otra vez hacen el ridículo. Un país árabe que en los Juegos Olímpicos se planta con medidas que van en contra del espíritu olímpico, de superar. Ahí estamos para competir, para hacer el judo, para correr, para ver quién corre más, para ver quién salta más alto, quién es el más fuerte, y no para dilucidar cuál es el mejor de los dioses y quién es el dueño de una tierra o de otra. Es la verdad que es lamentable y es vergonzoso. Es vergonzoso. Y aparte la obligaron, porque esta pobre chica, la que hace judo en Arabia Saudí, yo me imagino lo que debe ser una judoka femenina en Arabia Saudí, que no les permiten a las mujeres conducir coches. ¿Sabías eso? Pues en Arabia Saudí ni la esposa del empresario más importante, ni nadie de la casa de real, ni absolutamente nadie, aunque sea extranjero, una mujer no puede conducir un coche por sí misma. Porque, ¿qué pasaría? Dicen los clérigos, ¿qué pasa si pincha una rueda y tiene que parar en la carretera? Eso sería que saldría el coche y estaría incitando a su violación. Eso lo hemos escuchado, pero el tema es que esto va más allá. Es una violación de los derechos de esta pobre judoka saudí, que estoy seguro de que no le importaba nada revolcarse en el tatami con una israelí que sabía que no iba a contraer la peste ni le iba a pasar nada. Y para disimular, para que no quede tan mal ante las autoridades olímpicas, en vez de hacerlo justo antes de enfrentarse a la israelí, lo hizo antes de enfrentarse a la anterior, que era la representante de Isla Mauricio, que era, un caramelo, un caramelito, porque se le iba a comer fácilmente, porque la isla Mauricio es una isla muy pequeñita. Arabia Saudí tiene mucho más poderío, más población. Seguramente la judoka era mucho más, tenía muchas más posibilidades de ganarle. Y nada, no la dejaron competir. El tema de Israel en las competiciones deportivas es terrible. Hace poco las nadadoras que se presentaron en el Mundial de Natación de Abu Dhabi, que ganaron la competición, subieron al estrado y no pusieron su bandera. No pusieron su bandera ni su himno. Es como si no existieran, ganan, pero no hay representación. Pero no existe bandera, el país. Y hay mucha gente aquí mismo en España se pregunta, ¿pero por qué está Israel en la Copa de Europa? ¿Por qué participa en el baloncesto y en el fútbol en las federaciones europeas cuando geográficamente Israel pertenece al continente asiático? Pues esta es la respuesta, porque el continente asiático, o parte de él, la parte dominada por el extremismo religioso sin sentido, boicotea, elude y traiciona el espíritu deportivo con tal de obtener una reafirmación de sus posiciones políticas, ideológicas o religiosas, da igual. Por lo tanto, Israel ha quedado descolgada y ha sido invitada ya hace muchos años a participar del ambiente europeo, que por algo también, aparte de ser un país asiático, es un país mediterráneo y se encuentra culturalmente mucho más cerca en algunos aspectos de la cultura europea, de la cultura judeocristiana, que de la cultura musulmana, que aunque haya surgido ahí mismo, a pocos kilómetros, con el paso de los siglos ha tenido una deriva muy diferente en la historia del mundo. Bueno, pues dejamos estos temas olímpicos ya para irnos a algo que a ti, Jorge, especialmente te gusta, ¿no? Que es la música. Uh-huh. Nos vamos al Museo de la Música Judía, que ha sido inaugurado recientemente en Jerusalén, y recupera la historia del pueblo judío a través de una colección única de instrumentos traídos de los 5 continentes que reflejan la fuerte influencia de otros pueblos en las melodías israelíes más tradicionales.
En pleno centro de la ciudad, el museo es una iniciativa privada de 2 judíos francófonos que han puesto cuerpo, alma y mucho dinero para compilar una de las facetas culturales más importantes del judaísmo, que es la música. Sus 7 salas están dedicadas a estilos tan dispares como la música de los judíos del Yemen, los Balcanes, India, Asia Central, Marruecos y, cómo no, la tradición europea u occidental. La 7ª sala está dedicada a Israel. En sus vitrinas pueden verse desde antiguas castañuelas usadas en el Sáhara a rudimentarios instrumentos de cuerda y percusión africanos, pasando por los más sofisticados violines y clarinetes, ambos imprescindibles para la música klezmer. Ambos imprescindibles para la música klezmer que se desarrolló en la tradición askenazí del centro y este de Europa. También hay exclusivos laúdes árabes, panderetas sirias, sitares hindúes, violines beduinos, arpas orientales, liras, mandolinas, tambores y, por supuesto, el tradicional shofar, la trompa de cuerno de carnero, instrumento de uso solo litúrgico. Sí, la verdad que tengo muchas ganas de saber, primero de ver este Museo de la Música Judía, porque no existe en ningún lugar del mundo. Como musicólogo que soy, pues me gustaría saber cómo han hecho y qué es lo que han hecho, porque aquí parece que se han centrado mucho en el tema de los instrumentos, cuando en realidad fuera del shofar no existe ningún instrumento judío. Los judíos tocan los instrumentos de los sitios donde viven. Los judíos del este de Europa tocan los instrumentos de los pueblos del este de Europa. También podríamos citar aquí al cimbalón, que estos son estas címbalos de que se escuchan a los rumanos y a los húngaros tocar, pues con variaciones. Los que son de países árabes tocan laúdes árabes y percusiones árabes. Los que son de países... y también creo yo... Aquí dice que son 2 judíos francófonos. Yo creo que son judíos francófonos del norte de África. Esto sin conocerlos. ¿Por qué? Pues porque la división que han hecho de las salas delata un poco su preferencia por las músicas orientales. Te voy a decir porque Yemen como una categoría aparte y exclusiva. Los Balcanes, que es la música sefardí más tradicional. La India como una sala propia, que ya me parece muy raro porque en realidad las comunidades judías en la India eran muy poquitas y también su representación su impacto en la música israelí es relativamente pequeña. Asia Central como una categoría aparte, así que yo creo, y después Marruecos, digamos que seguramente junto con otras partes del norte del Magreb, ¿no? Y después en contrabalance a todos estos, una sala para la música europea occidental que por lo menos numéricamente tiene hoy en día mucho más peso en las tradiciones que conforman la música moderna israelí, evidentemente, ¿no? Pero bueno, la iniciativa está bien, le faltan algunas diásporas bastante importantes, como podrían ser las diásporas del continente americano, que se han olvidado, por ejemplo, la influencia que puede tener el jazz en la música israelí, que es muy evidente, o de las músicas incluso sudamericanas, porque hay una fuerte presencia de judíos en algunos países de Sudamérica, por ejemplo Argentina o México, que han llevado su música y sus instrumentos al terreno de la música judía, con lo cual hoy en día hay mucha música judía que se hace en Argentina, que se hace con melodías y con instrumentos argentinos. Luego eso también ha pasado a la música israelí. Pero bueno, como te digo, como todavía no la he visitado, tampoco voy a hacer una crítica, simplemente llamar la atención sobre que no se olviden de todos los demás, porque si hay algo que caracteriza a los judíos es que estamos en todas partes y que nuestra cultura son todas las culturas del mundo. Bien, pues si puedes visitarla en alguna ocasión, de primera mano nos darás esa opinión más certera. Vamos ahora con la última noticia cultural del día, y es que el Ayuntamiento de Lucena quiere captar una parte de los más de 400.000 viajeros judíos o interesados en esta cultura que anualmente toman tierra en el aeropuerto de Málaga. Así lo explicó su concejal de turismo tras el principio de acuerdo cerrado con el alcalde de Torremolinos, que viene a sumarse al ya anunciado con el Ayuntamiento de Marbella con el mismo fin.
La intención es aprovechar para Lucena el flujo de visitantes judíos que llegan a Andalucía desde todo el mundo, atraídos por la Costa del Sol, para que incluyan a dicha ciudad en su programa de visitas mediante paquetes cerrados en su destino en el litoral malagueño. Entre los acuerdos que recogerá el convenio se incluye la presencia de Lucena junto a la delegación de la Costa del Sol en la Feria de Turismo de Israel. Además, se están cerrando nuevos acuerdos con la Federación de Comunidades Judías de España, que ya participó en la reinhumación de restos en la necrópolis judía de Lucena. Bueno, desde aquí felicitamos a Lucena por esta iniciativa que nos parece muy certera y muy práctica también para el ayuntamiento, porque no se trata solamente de que los ayuntamientos digan, vamos a captar el turismo judío. Tienen que ser con temas que sean reales y de interés para el judaísmo. Y Lucena posee los restos que puedan servir realmente de atractivo para un turismo judío o interesado en la huella judía en España, porque evidentemente no es que haya 400.000 viajeros judíos y tampoco todos los viajeros que sean judíos van a tener el interés. Pero sí que habrá mucha gente que conociendo los orígenes españoles de muchos de los judíos del mundo, pues les interesa ver cuáles son las huellas que hay. Y aprovechando que hay mucha gente que viene más a la costa que al interior, a la Costa del Sol, a Málaga, Torremolinos, a toda esa zona de la provincia, pues los de Lucena, que son, creo, una localidad cordobesa, pero que se han acercado y decir, oye, vamos a hacer una propuesta que, por ejemplo, en los paquetes que se ofrecen a los turistas de paseos, pues también figure la ruta de conozca Sefarad o conozca a los judíos en viajes cortos, porque claro, siempre pueden alquilar un paquete que los lleve también a Toledo, pero estamos hablando de gente que básicamente no se quieren mover de la Costa del Sol, pero que quieren aprovechar lo típico, cuando hay días nublados y no hay al final no puedes disfrutar de la playa, ¿no? Pues vamos hasta Lucena, que nos queda cerca y vemos nuestras raíces, ¿no? Conocemos. Y me parece muy bien y no sé exactamente lo que van a hablar con la Federación de Comunidades Judías de España, pero desde aquí, desde Radio Sefarad, que sí los vamos a apoyar en lo que podamos, aunque tampoco tenemos nosotros influencia en las agencias de turismo extranjeras que traen a estas personas. Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, oyentes. Bueno, volvemos el miércoles porque tenemos en el medio, en España y en el mundo hispano, me imagino, la festividad del día 15, que es fiesta, y por lo tanto grabaremos las noticias del martes, que ustedes podrán disfrutarla a partir del martes a la noche, según en el mundo donde estén. Aquí en España será a partir de las 7:30 de la tarde. Para el resto de las personas serán las noticias del miércoles. Bueno, tampoco está mal que en vacaciones uno descanse de las noticias, porque la mayoría realmente no siempre son lo más agradable posible, ¿no? Bueno, pues que disfruten y volvemos para entonces.